Cuba en unos 5 o 10 minutos. Y yo lo voy a invitar a ir a la Biblia, un texto que la iglesia cubana siempre hace suyo. Está en Mateo 5. Mateo 5, versículo 10. Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Un texto que ha presidido durante 54 años la iglesia cubana. La iglesia cubana es una iglesia sufrida desde el 1959, como pudimos ver en la Bandi. Aún nos preguntamos los cubanos cómo Fabiano, este periodista de la Bandi, pudo sacar ese vídeo de Cuba, pero realmente fue muy certero su reportaje sobre Cuba, ¿no? Y lo que vimos es la realidad. Este reportaje de la Bandi es del 2002, pero lo que él muestra es la realidad de Cuba, realidad que hoy vive y continúa. En 1959, como él colocó, el régimen cubano mudó de una democracia a una dictadura comunista. Voy a hacer un paréntesis. Pueden colocar en el Face todo lo que yo falo, todo lo que yo hablo, pero no pueden colocar en el Face mi nombre por un problema de seguridad para mi vida. Cada iglesia que yo paso, yo estaba hablando con mi hermano de Paraguay, yo decía el otro día, un periodista en Paraná me entrevistó y yo dije, usted puede publicar en el Jornal de Paraná lo que yo hablo, pero usted no puede colocar mi nombre, si no, como se fuera en portugués ya era. Entonces no pueden colocar nunca mi nombre, después del paréntesis seguido, ¿no? 1959, Cuba triunfa un régimen comunista. A partir del año 1963, 4 años después, el gobierno cubano comenzó a cerrar todas las iglesias en Cuba y todos sus pastores fueron presos, los que hoy son nuestros padres en la fe. O sea, pudieron ver junto conmigo bautizando a un pastor ya de edad. El pastor es el pastor presidente del ministerio en Cuba. Él fue preso 4 años en campo de concentración. Su único crimen, ser pastor. El papá del pastor también fue preso 8 años. Su único crimen, ser pastor. La iglesia del padre de él también fue cerrado y ellos tuvieron que ir a la clandestinidad, o sea, a las iglesias en casa, iglesias caseras. Del año 64 hasta 1980, la persecución en Cuba se tornó una persecución física muy fuerte, sobre todo los pastores de aquel entonces que estaban sobre los 20 a 30 años de edad. Todos ellos fueron presos, muchos fueron muertos, otros fueron desaparecidos. Su único crimen, ser pastor. Del 1980 a 1993, el régimen de Cuba mudó para una nueva persecución, a lo que se le llamaba tolerancia religiosa. ¿En qué trataba esta tolerancia religiosa? Es lo siguiente: si usted decía que era creyente en Cristo y usted decía que quería estudiar alguna carrera, tendría que renunciar a su creencia en Cristo y tenía que firmar en el formulario que usted no creía en Cristo para poder obtener su vaga de estudio. Si usted decía que usted era creyente, usted no podía ser formado en ninguna carrera universitaria. Bien, tengo aquí a mi amigo asesor ahí porque
terminé hace poco un aula en teología en portugués y mi mente se me quedó enganchado y ahora estoy olvidando mi propia lengua materna. Es un problema. Entonces, todos los hermanos que acreditaban que Jesús era su Señor y ellos entendían que valía la pena sacrificar sus estudios por Jesús, ellos no pudieron alcanzar ninguna formación en ese periodo de 1980 hasta 1993. En el año 1993, Fidel Castro vuelve a mudar la persecución que continúa hasta hoy, y recibe el nombre de persecución psicológica. ¿Por qué persecución psicológica? Entendemos que aún es más fuerte todavía. ¿Por qué? Porque la persecución física, sabíamos, el enemigo era visible. Yo fui militar en Cuba, estudié en una escuela militar. Entonces, cuando uno es militar, en la escuela militar te enseñan que es peor luchar contra un enemigo invisible que contra un enemigo visible. Porque un enemigo visible usted puede localizarlo donde se encuentra, pero un enemigo invisible es muy difícil localizar dónde se encuentra. Entonces, para nosotros como iglesia cubana, la persecución psicológica es muy fuerte. Y en ese periodo es cuando yo caigo preso. 1993, con solo 19 años, ya hace de esos 21 años atrás. Mi único crimen, ver predicado en un hospital y ver dado muchos folletos evangélicos. El gobierno cubano me dijo que yo estaba dando propaganda enemiga y que estaba trabajando para la CIA. Entonces querían que yo firmara, asignara en un documento que yo estaba trabajando para un gobierno enemigo. Por esa causa que yo fui preso. Hoy hay otra pastora bautista en Cuba presa desde el 16 de octubre. Dicen que estamos orando por ella mucho porque ella tiene 2 niños y el gobierno cubano está presionando a ella muy fuerte para que firme ese documento, asinen ese documento. Si ella asina ese documento, volvemos de nuevo, ya era. Lo mismo pasó conmigo. La persecución psicológica es muy fuerte. No sabemos hasta cuándo esta hermana pueda resistir la presión. La presión es muy fuerte. Yo resistí solo por la gracia de Dios. El otro día en una conferencia de misiones, en un panel, me hicieron esa pregunta: Pastor Lenín, ¿cómo usted pudo resistir tanta presión en el interrogatorio de la Policía Federal? Y yo dije, yo no tengo respuesta para eso. Realmente, humanamente, yo no tengo respuesta, porque hoy me vuelves a preguntar y te digo, no sé. Lo único que sé es que estoy vivo y estoy contando ustedes testimonio. Pero respuesta a una presión es muy fuerte. ¿Por qué? Las presiones psicológicas del gobierno van hacia tu familia. Yo soy una persona que acredito mucho en el cuidado de mi familia. Entonces, ellos van sobre tu familia, sobre tu formación, sobre quién tú eres, y pueden hasta desaparecerte en ese momento. Entonces, en este momento, a lo mejor el vídeo un poquito más largo, donde está el informe, donde sale ella, la organización norteamericana se le ha pedido que intervenga, se le pidió a la Unión Europea que intervenga. Ahora hace poco un pastor estuvo aquí, bautista también, estuvo en Brasil, pidió al gobierno de Dilma, ya que es parcera con Cuba, pidió de favor que intervenga, porque la situación no está nada fácil en cuanto a persecución en Cuba. Y estamos hablando de una situación muy, muy fuerte, y muchos hermanos nuestros están corriendo riesgo de prisión, inclusive yo que estoy yendo el día 14 y que le estoy contando el testimonio, ¿no? Pero, como se fala en portugués, de fato soy cubano y misionario, no tengo de proyecto, pastor. Tengo que ir por frente, y como se fala en el lenguaje de fútbol que también aprendí aquí, tengo que chutar la bola.
Tengo que ir por frente, no hay de otro, si no, no ganamos el juego de fútbol. Y la situación es muy triste, hermanos. La situación es muy triste, hermanos, y entendemos que solo la oración del pueblo puede accionar el poder de Dios para Cuba. Entonces estamos pidiendo por cada iglesia, no solo que nos apoyen económicamente, porque sabemos que misiones se precisa de economía, y esa es mi voz aquí en Brasil, levantar ofertas a favor de esa realidad de Cuba, porque precisamos formar obreros. Ya vieron una primera formatura ahí, ya de obreros formados. Esos obreros reciben una bolsa de estudio que solamente con 150 reales usted le puede dar una bolsa de estudio por 2 años y medio. También precisamos de 20 reales para cada crianza. Queremos hacer ahora una Navidad solidaria o una Navidad misionera en Cuba para trabajar con darle de comida por lo menos a 1000 crianzas. Y estamos en una corrida muy fuerte por todo el Brasil, procurando que sean 2000 reales para que nos ayuden. Es 20 reales por cada hermano, ¿no? 20 por 1000 crianzas son 2000. Estamos en esa corrida para poder darle un plato de comida, porque como pudieron ver ahí, la comida en Cuba también es poca. Solo son 2,5 kilos de arroz, 2,5 kilos de azúcar, es un poquito de pollo, un poquito de aceite, un pan por día y leche solo hasta crianza de 7 años. Es muy difícil, es muy difícil, la situación es muy difícil. Pero esa es la voz y mi trabajo es este. Por cada lugar que paso, yo decía, oh meu Deus, tú me has comisionado en una labor muy fuerte, en una labor muy fuerte. Porque cuántos cubanos huyen de Cuba, llegan a Estados Unidos, quisieron de Cuba y ya comienzan a trabajar. Pero mi proyecto, el proyecto Cuba, que no es mío, es el proyecto de Dios. Yo solo soy un mayordomo en el proyecto y como Moisés, una voz que se levanta en el desierto y hago mi carga, la comparto con cada uno de ustedes, con cada iglesia que paso. Ahora con ustedes estoy compartiendo mi carga y ya ahí digo, bueno Señor, ya mi responsabilidad llegó. Ahora es de este pueblo que está escuchando esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque esa es la voz, ¿no? Que hablar de esa realidad cubana y de esa necesidad que existe en nuestra nación. Y como dice el texto para ya predicar, en Mateo 5, verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si de una cosa agradecemos a Dios, a pesar del dolor y de nuestra propia historia, porque yo creo que la mejor historia que se puede escribir, la escribe cada individuo en su corazón. Esa es la verdadera historia del pueblo. Y nuestra historia como cubanos está escrita en cada cubano, que ha vivido su propia historia, su propia realidad. Y cualquier otra historia que usted escuche, como siempre hemos hablado, es pura copia dudosa. ¿Por qué es pura copia dudosa? Porque cada individuo, cada cubano está viviendo su propia historia. Una historia de sufrimiento, una historia de persecución, una iglesia sufrida, pero una iglesia creciente, una iglesia con calidad de vida, una iglesia que muchos hermanos me preguntan, pastor, ¿existe la Universal en Cuba? Y yo un poco me sonrío, ¿no? Y digo, no puede existir la Universal en Cuba. No puede existir. Usted sabe por qué no puede existir. Porque si la Universal va a Cuba, con todo respeto, no sé aquí, tiene que vender el templo para poder ayudar a dar de comida a 11 millones de personas que precisan comer. Entonces creo que ahí no va a entrar. Y doy gracias al Señor por eso, ¿no? Porque esos problemas no los vamos a tener en nuestra nación. Entonces la persecución en parte es buena.
aquí estoy encerrando cualquier pregunta que quieran hacerme sobre la vida en Cuba. Voy a dar unos minuticos y luego voy a compartir 3 ideas. ¿Pueden? ¿Algún hermano tiene alguna pregunta de Cuba? ¿Quiere saber algo de Cuba? Pues es ahora. Pueden preguntar sin pena. Si no sé la respuesta, no sé la respuesta. Lo que se responde. Algumas pessoas têm uma condição melhor para comprar mais comida e pode comprar ou não? Todas as pessoas só têm aquela quantidade determinada e... Ok, essa é uma pergunta que todo mundo me faz aqui em Brasil, irmão. La gran mayoría del pueblo cubano no puede acceder a las lojas donde venden alimentos en divisa. ¿Por qué? El gobierno cubano solo tiene 2 escalas salariales, un techo que es 50 reais por mes, como pudieron ver aquí, asistir en el vídeo, y salario mínimo de 30 reais por mes. Ahora ven, ¿cómo vive el cubano? Es la pregunta. ¿Cómo vivimos? Es triste, pero vivimos del delito. ¿Por qué del delito? Você pregunta, oh pastor, então la iglesia cubana está en pecado? Eu acredito que no. Eu penso que a iglesia cubana está en pecado. ¿Por quê? Porque para que você pueda comer, meu irmão Augusto tem que ser um funcionário do governo. Pero meu irmão Augusto administra um armazém do governo, onde hay frango, peixe, arroz, feijão. Ele rouba e você compra. Em um troque. Como em um troque, você vai à casa do irmão Augusto e bate a porta. Irmão, tem frango por aí? Ele fala, tem. Ah, eu tenho farinha. Trocada. Compreendeu? É muito difícil. É triste. Essa é a realidade. Da grande maioria dos cubanos. Não, é porque eu pensava assim que havia pessoas que tinham um patamar melhor, podiam viver mais assim, ajudaria as outras, né? Não existe. Igualdade. O comunismo é igualdade. Só é mais rico, para que tenham uma ideia. Não sei se algum petista aqui. La cúpula de Cuba y todos sus funcionarios alrededor. En Cuba es la cúpula de Fidel Castro y todos los funcionarios alrededor de Fidel Castro. Só ellos. Después de ellos, todo el pueblo cubano fica pobre. Y lo que tiene un poco más de recursos, só es porque tiene familiares en el extranjero, que envía dinero, no muito, e compra. Então, qual é o projeto Cuba que eu coordino em Brasil? O projeto Cuba coordina essa. Coordina 3 áreas em si. Nossa luta por a liberdade religiosa em área jurídico, ¿no? Em área de activista de los direitos humanos e demais, luta por a liberdade religiosa. Agora, bem, dentro do âmbito evangélico, dentro do contexto evangélico, não misturamos outro tipo de contexto, porque sabemos também que há contexto político que gostaria do projeto Cuba para fines políticos, não? Então, tampouco nos misturamos em essa área. Buscamos parcerias dentro das igrejas evangélicas em Brasil, que não ligam muito com políticos, aunque sim conversamos e temos boa relação pessoal com alguns políticos, mas não. ¿Por quê? Porque o governo cubano se detecta que el dinero que nos llevamos a Cuba es de fines políticos, ahí sí estamos presos y podemos ser fusilados. Entonces, todo tiene que ser a través de igrejas parceiras, que ayuden, como abrazando a obreros en Cuba y a crianças, dando ayuda económica para esos obreros y esas crianças. Entonces, ese dinero va con nosotros para Cuba. No enviamos, porque si envía también ya era. Va con nosotros, nos compramos en Cuba y luego enviamos un relatorio a cada iglesia que ha abrazado nuestra causa, con las fotos y si es dinero para comida, que es realmente para las crianças, para comida. Hacemos una comida colectiva, como pudimos ver en el vídeo, y mostramos.
y enviamos para esa iglesia. Proyecto Cuba está enviando para você relatórios donde você envió 200, 300, 400, 500 reais, 1000 reais. Eso se invirtió en eso, en comida. Ahí están las fotos. Y aquí están las crianças comiendo. Si es para formación de obreros, iglesia, aquí están los manuales, que es para que se consiga ese dinero. Aquí están las postilas donde los alumnos dan las aulas. Y aquí están las fotos. Inicio, el proyecto tiene un inicio, un medio y un fin. Están trabajando así en parcerias para poder ayudar y abençoar nuestra nación, que tanto precisa. Y por eso siempre tenemos el eslogan: unidos somos más fuertes. Unidos somos más fuertes. Y la iglesia cubana agradece mucho a la iglesia brasileña. Desde el 1993, la iglesia brasileña, cuando falo de iglesia brasileña, estoy hablando de la iglesia general de Brasil, ha abrazado la causa de Cuba y hemos estado juntos en sufrimiento. Pastores brasileños también han sufrido parte de la persecución con nosotros en Cuba y estamos juntos. Y ahora estoy aquí, lanzando mi voz como el nombre, Cristo Centro, Casa Apostólica. Ya aprendí. Yo estoy lanzando mi voz aquí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta de Cuba? Pastor. ¿Existe iglesia o no? Existe, iglesias históricas que fueron fundadas antes de 1959. Esse existe, del 59 para acá, todo en casa. Mas, então não tem mais reunião em templo, nada? Sí, templos históricos sí, que fueron construidos antes de 1959. Ministerios nuevos no han podido entrar a Cuba, ni pueden entrar, el gobierno no deja. Então, só que igrejas tem lá? Presbiteriana, Batista e Assembleia? Só? Asamblea, Adventista, todas las que fueron fundadas antes de 1959. Todos los ministerios que surgieron después de 1959 no han podido entrar. No han podido entrar. Então a tendência é acabar. Una respuesta cierta. La tendencia del gobierno cubano es acabar con la iglesia. Siempre fue su idea. Ahora ven Deus, con Deus no se briga. Y Deus ha ganado la batalla. Ahí está Fidel Castro ya muy velho, su irmão también, y Cuba destruida. Como falou la bandeirante, está destruida, irmão. Abandonada. Es triste. Eu amo mi país. E eu estou aqui por um problema de Cuba. Mas eu amo. Muitos irmãos me falam: ah, pastor Leonim, e se o governo de Castro cai, você volta? Eu digo: com certeza. Eu estou aqui emprestado agora. A ver, irmã. Los cubanos, porque ahora hay como una pequeña libertad de ellos salir a otros países, ellos salen con alguna instrucción de cómo hablar de Cuba, porque cuando hablé con ellos sabiendo de esta persecución de la iglesia, ellos me dijeron que es mentira, que allá sí hay libertad de culto. Claro, depende con qué cubanos hablaste. Si son los cubanos enviados por el gobierno, nunca te va a hablar de persecución, porque si no el gobierno ahí mismo lo castiga y lo manda para Cuba y va preso. Entonces te va a decir: no hay. Yo estoy hablando porque en Cuba tenemos un dicho así: ya yo estoy quemado con el gobierno. Yo uso una frase en portugués: de fato soy cubano y de fato soy misionario. Yo tengo un llamado, o sea, mi llamado es eso. Ahora, un cubano que no tiene a Cristo, en su gran mayoría son los médicos cubanos que están en Brasil, que están por una prebenda económica, no por un amor solidario como se está vendiendo aquí en Brasil, y que en su gran mayoría son militantes del Partido Comunista. Usted le pregunta, con certeza le va a decir: no, allí eso es un paraíso. Ahora nunca le diga que habló con Leonín. Yo estoy diciendo eso porque en mi recorrido aquí en Brasil yo me encontré con un médico cubano, ¿no?
Y yo estaba hablando y él se quedó así y me quiso desmentir. Y yo después subí a la habitación, estábamos hospedados en un mismo hotel. Y yo subí a la habitación y me senté con él. Y le dije, ahora podemos hablar tú y yo. Le dije, tú sabes que es verdad todo lo que yo dije. Yo no tengo miedo porque yo fui preso en Cuba. Y yo sé que entre los médicos hay espías del gobierno cubano. Y yo sé que estoy quemado. Pero no te mientas más delante de la gente para cuidarte. Entonces me dijo, pastor, tenemos instrucciones precisas de no hablar mal del gobierno cubano. Entonces, esa es la verdad. No te puedo decir el nombre del médico, ni tampoco hables de Dios mismo. Otra pregunta. Está todo bien. Vamos a la palabra entonces. Vamos a compartir 3 ideas. Una está en Génesis 12. Génesis 12, del 1 en adelante, llamamiento de Abraham. La palabra dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo quiero hablar con ustedes de algo simple. Dios, cuando llama a una persona, no solo llama a su persona, sino llama a su familia. Y cuando llama a su familia, tu llamamiento se convierte no solo en un proyecto personal, sino en un proyecto familiar. Entonces puede decirle al hermano que está a tu lado, el proyecto de Dios para mi vida es un proyecto de familia. El proyecto de Dios para mi vida es un proyecto de familia. El proyecto de Dios para mi vida es un proyecto de familia. De Dios para mi vida es un proyecto de familia. ¿Por qué? Cuando Dios llama a un hombre para un ministerio determinado, el caso mío de Fato, de Cuba, pero cada uno de nosotros tenemos un ministerio que Dios ha colocado en nuestros hombros. Ahora bien, en ese ministerio Dios ha colocado a tu familia. Entonces Dios no solo quiere bendecir tu vida a través de tu ministerio, sino que Dios también quiere bendecir a tu familia a través de tu ministerio. Y es el caso de Abraham. Dios escogió un hombre llamado Abraham. Pero con Abraham, ¿a quién estaba escogiendo? ¿A quién estaba escogiendo con Abraham? A su familia, a su esposa, a su sobrino que fue junto con él, a todos los esclavos que él tenía, toda la familia de Abraham que era bajo el comando de Abraham. Dios lo escogió para un proyecto. Entonces, cuando Dios escoge a un hombre para un proyecto, Dios escoge a su familia para ese proyecto, porque Dios quiere bendecir su familia. Y cuando hablo de esto, voy a voltar a Cuba. Entiendo que el proyecto Cuba es un proyecto colocado en mi vida, pero no solo en mi vida, sino en mi familia. Y no es un proyecto de Leoni. No, yo siempre hablo, no es mi proyecto. Es el proyecto de Dios. Y es un proyecto no solo conmigo como una voz, como un vocero. Es un proyecto de todo cubano que ame su país. Es un proyecto de toda persona que está comprometida con su nación y que quiere que su nación sea prosperada en Dios. Por ende,
Dios te está escogiendo con esa misión. Dios escogió a Abraham para bendecir a multitudes en las cuales estás tú y estoy yo. Pero dentro de esa gran familia de Abraham, Dios escoge familias con un propósito ministerial específico para bendecir también a millares de personas. Es el caso de José. Dios escogió a José. Recordemos el pasaje de Génesis, cuando vienen sus hermanos y le dicen: José, nuestro padre antes de morir pidió que nos perdonara, y tú nos perdonaste. Nosotros queremos saber si es cierto ese perdón. Estoy parafraseando el texto bíblico. ¿Y cuál fue la respuesta de José? Tranquilo, tranquilo. Yo estoy convencido que Dios me ha llamado para salvar sus vidas. Yo estoy aquí por un proyecto de Dios para bendecir a mi familia. Y bendiciendo mi familia, estoy bendiciendo al pueblo de Egipto, que también es mi familia. ¿Por qué? Porque su esposa era egipcia. Entonces fíjense cómo Dios va colocando cada proyecto de vida con un objetivo en cada persona. En Abraham fue para bendecirnos a usted y a mí. Con José fue para salvar a la humanidad que muriese de hambre. Por ende había un proyecto. José no fue gobernador por puro golpe de suerte, sino José fue gobernador porque Dios lo había escogido por un proyecto familiar. Y ese proyecto iba a bendecir a muchos. Cuando analizamos la vida de Esther, también, la reina Esther, muchas personas piensan cuando leemos el libro de Esther que Esther llegó a ser reina por un concurso de Miss Universo. Sí. Fueron todas las muchachas persas muy bonitas, y la judía también estaba ahí. Los judíos eran despreciados, ¿sabían eso en la cultura persa? Las mujeres persas eran muy bonitas, de muy buen cuerpo, bien maquilladas, y las mujeres judías eran más campesinas. Entonces, ella llega al palacio y de momento se convierte en reina. Y muchas personas hasta logran a pensar que fue un golpe de suerte que tuvo esa muchacha. No fue ningún golpe de suerte. Había un proyecto de Dios en la vida de Esther. ¿Y cuál fue el proyecto de Dios en la vida de Esther? ¿Cuál fue? Salvar a su nación. Y que la genealogía de Jesús no se perdiese. Fíjense cómo hay una conexión entre Esther y Jesús. Entonces cada proyecto tiene una bendición de Dios para su vida. Y cada proyecto lleva un objetivo de Dios. Ahora bien, en segundo lugar, y ya casi estoy encerrando, en segundo lugar, ese proyecto de vida lleva una obediencia. Y vamos a buscar Deuteronomio 8. Deuteronomio 8 del 11 en adelante. Dice así la palabra: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sucedas que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuviese se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y diga en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano
me han traído estas riquezas. Segundo, la segunda idea que quiero compartir es que cuando usted tiene un proyecto de Dios en su vida para bendecir una familia, como la tuvo Abraham, como la tuvo José, como la tuvo Esther, usted tiene que saber que ese proyecto no es suyo, que usted simplemente es el administrador de lo que Dios ha puesto en sus manos. La palabra le está diciendo al pueblo de Israel, fíjense bien, israelita, yo lo saqué de Egipto, yo lo coloqué en una tierra donde fluye leche y miel, yo le di de comer, ustedes van a ser ricos, ustedes van a prosperar de gran manera, pero escuchen bien, nunca digan que lo que ustedes han logrado, lo que ustedes han conseguido, ha sido por sus propias fuerzas. Porque el día que ustedes digan eso, ya no se fala en portugués, ya era. Ya era. El día que ustedes digan, porque con mi poder y mi fuerza lo logré, ya ese proyecto no sirvió para Dios. Ya ese proyecto no sirvió. ¿Ustedes saben cuándo se cumplió esta palabra profética de Dios? Que está dada en Deuteronomio por Moisés. Cuando Babilonia atacó Judea, Jerusalén, con el rey Sedequías. El rey Sedequías se enorgulleció y Dios lo avergonzó. El pueblo le dio la espaldas a Dios, ya iba a decir las cosas, le dio las espaldas a Dios, y Dios automáticamente hizo cumplir la palabra que yo voy a leer ahora. Dice así el texto: mas si llegara a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieras en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de ciertos perecerás. Como la nación que Jehová destruyó delante de vosotros, así perecerá, cuando no habréis atendido a la voz de Jehová tu Dios. Está claro, hermanos. Cuando el proyecto es de Dios, Dios va a prosperar. Y es el tercer punto, el proyecto en nuestras manos. Pero no podemos olvidar que no lo logramos con nuestras fuerzas, que es la segunda idea, o el segundo punto. Hemos prosperado porque Dios así quiso que prosperáramos. Concluyo o resumo mi idea en esta noche así: Dios ha colocado en cada uno de nosotros un proyecto divino para bendecir nuestras familias, nuestras naciones. Dios demanda de nosotros una sola condición. Dios demanda que siempre reconozcamos que nuestro proyecto no es nuestro, que es de Él. Y cuando nosotros reconocemos que no es nuestras fuerzas, entonces Dios, en tercer lugar, bendice nuestro proyecto y nuestra vida continuará prosperando y no tendremos temor de ninguna cosa, porque Dios está al comando. Y cuando Dios está al comando, y con esta frase de mía termino, nada ni nadie nos detiene, porque nadie ni nadie tiene parte ni suerte con las fuerzas del Dios eterno. Nada ni nadie podrá destruir lo que Dios ha colocado en sus manos, porque nada ni nadie tiene suerte con las fuerzas del Dios eterno. Que Dios le bendiga y permite que nuestras vidas sean una vida de compromiso con Él, una vida en que nosotros podamos obtener un proyecto claro de Dios para nosotros. Si hoy usted no tiene ese proyecto, pídaselo a Dios, Dios se lo va a dar. Pero recuerde que cuando Dios se lo dé, usted tiene que reconocer que ese proyecto es de Dios y puede estar seguro que su vida será prosperada por el Dios eterno. Que Dios le bendiga, ha sido un placer y denle las palmas al Señor.